venciendo miedos y temores en busca de aprender a disfrutar la vida. Hemos estado haciendo una serie de programas sobre la neurociencia y la neuropsicología, así que vamos a continuar con esto el día de hoy. Nos habíamos quedado en el programa anterior en el que decíamos que la información que entra del exterior, del mundo exterior, a través de los sentidos, llega a la zona del cerebro que es el tálamo. Y cómo aquí se organizan estas entradas de impulsos nerviosos de los sentidos y da lugar a la aparición de pensamientos. Y cómo a partir de aquí se inicia un proceso de transmisión hacia el córtex cerebral, que es nuestra parte más desarrollada, ¿verdad? Pero hay todo un camino. Fíjate que los pensamientos van encontrando en el cerebro y la aparición de las emociones que acompañan a los pensamientos y todas las respuestas comportamentales que cada uno de nosotros le damos a lo que pensamos y a lo que sentimos. Uh-huh. Así que decíamos en el programa anterior que esto nos va demostrando cada vez más la neuroplasticidad del cerebro. El cerebro puede cambiar sus estructuras a través de cambiar los pensamientos. Y tenemos esta capacidad. Hemos sido diseñados con la capacidad de decidir, de elegir. No podemos cambiar a veces el medio ambiente, las situaciones que nos han rodeado, pero sí podemos cambiar la forma en la que vamos a responder a esto. Y vamos a hablar de cómo podemos ir lográndolo. Así que en este momento estamos como en esa estación, ¿verdad? En la que el tálamo ha respondido a esa información que viene de los sentidos. Y fíjate que en este momento toda esa información que ya está en el cerebro está, pero en un estado temporal. Es decir, que todavía no se ha convertido en parte de nuestras memorias. Y estas memorias son las que nos van definiendo acerca de quiénes somos, ¿verdad? ¿Cómo somos? En este momento, fíjate, están esos pensamientos en una estación, podríamos decir así, temporal. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Como esperando con qué los vamos a alimentar. Así es. Entonces, fíjate, para poder hacer una buena elección en ese momento, interviene tanto la amígdala como el hipocampo. Uh-huh. Todas estas zonas, fíjate, el tálamo, la amígdala, el hipocampo, forman parte del cerebro emocional. Uh-huh. Cuando a veces escuchamos hablar del cerebro emocional, son estas zonas que están como en el centro, en la base del cerebro, en la parte central. Estas zonas entonces están relacionadas con la inteligencia emocional. Así es, son las responsables, uh-huh, ¿verdad?, de nuestra inteligencia emocional. Así que en este momento, fíjate, la amígdala va a tratar con esto y el hipocampo también. Entonces, nuestra amígdala trata con las emociones perceptuales, ¿verdad? Las emociones que se van a producir como respuesta a esta información que entró a través de nuestros sentidos, ¿verdad? La percepción que llamamos. Así que esta percepción que tenemos a través de los sentidos ha activado pensamientos y ha activado emociones. Siempre hemos dicho, ¿verdad?, que cada pensamiento tiene una emoción que le corresponde y es la emoción que se genera como consecuencia de ese pensamiento. Uh-huh. Y la amígdala, fíjate, interviene en todo el resto de emociones que están conectadas con los pensamientos. Y el hipocampo es la parte del cerebro que va a tratar con la memoria y la motivación. Y es en este momento, fíjate, en el que empezamos a tener un control consciente, ¿verdad? Aquí ya podemos controlar conscientemente aquello que ha entrado a nuestro cerebro a través de los sentidos y que estamos ahora percibiéndolos. Así que en este momento, fíjate, damos el siguiente paso, que es decidir si estos pensamientos entrantes se convertirán en una parte de lo que somos o van a ser cambiados. Yo entiendo que cambiar los pensamientos no es algo fácil.
es un aprendizaje, Sí. que tenemos que usar diferentes técnicas. Una de ellas sería la visualización, por ejemplo. Sí, que lo decíamos en los primeros Sí. programas, de cómo aprender a descansar en la mente, ¿verdad? Entender que mi mente puede proporcionarme momentos de descanso sin que yo tenga que ir a ese lugar para que el descanso se produzca. Y es por la imaginación, ¿verdad? Por lo que visualizamos. Entonces hay personas que necesitan visualizar de alguna manera, imaginar cómo estos pensamientos se cambian. A mí me gusta, fíjate, imaginarme, y a mí me funciona, el imaginar mis neuronas. Veo, visualizo mis neuronas, y cuando esa neurona ha estado conteniendo un pensamiento tóxico o negativo, veo a esa neurona con sus conexiones más cortadas, más escasas. La neurona está más raquítica, ¿verdad? Que lo hemos dicho en otros momentos. Y de pronto, cuando yo decido cambiar ese pensamiento, empiezo a imaginarme que esa neurona empieza a expandirse, empieza a renacer, y empiezo a visualizar que sus dendritas, sus ramificaciones, crecen en tamaño y se van conectando más con las otras neuronas que está alrededor. Y como si esa neurona se volviera más hermosa, más sana, tiene mejor aspecto. Y yo hago eso, y a cualquier otra persona le puede funcionar hacer eso o imaginárselo de otra manera. Yo hago eso también porque tú lo has enseñado en estos programas, que es un pequeño bosque, etcétera, etcétera. Ujú. Pero también yo me ayudo con música o viendo flores o viendo cosas bonitas y además escuchando cosas bonitas. Así es, que te inspiran Ajá. al cambio. Me inspiran a que ese bosque de las neuronas y los neurotransmisores pues se vean más hermosos. También los imagino. Así es. Pero me ayudo con Claro. música o con, como te digo, me imagino flores, Ujú. olores de perfumes. Creas Ujú. escenarios mentales. Exactamente. Y cada uno crea un escenario de lo que le parece inspirador, ¿verdad? Y que va a inspirar entonces a tener una motivación suficiente para llevarnos a querer cambiar. Y fíjate que ahí estamos estimulando estas zonas del cerebro que se van a ir aliando, hacen sus conexiones con el córtex cerebral. Entonces, la amígdala, cuando has hablado de eso, es porque tu amígdala está relacionada con ambos tipos de emociones, fíjate, las positivas y las negativas. Entonces, tu amígdala es como una librería que adjudica la emoción correspondiente a cada pensamiento que tú vas teniendo. Entonces, es como si cuando llega ese pensamiento a tu amígdala, busca cuál es la emoción que le va a corresponder a ese pensamiento y que se va a producir como respuesta a ese pensamiento. Entonces, el hecho de imaginarnos una librería, ya estamos utilizando la visualización, estamos imaginando, estamos creando escenarios mentales, ¿verdad?, que promueven el cambio. Pero también hablo con mi niña interior, porque nos has enseñado a través de estos programas que nuestra niña interior quedó grabada en la amígdala. ¿Es así? Sí. Entonces yo converso con ella porque me da temor que mi niña interior me bloquee lo que estoy haciendo. Claro, así es. Tienes que aliarte con ella. Eso es integrar, ¿verdad?, las diferentes partes del yo. Integrarlas, que vivan en armonía, que se presten recursos entre sí. Y la niña, cuando está sana, le presta recursos a la adulta. La espontaneidad, la alegría, la capacidad de imaginar, de jugar, viene de esa parte, de nuestra personalidad, de nuestro yo. Entonces, fíjate, el sistema endocrinológico y el cerebro también en este momento liberan sustancias químicas para construir las emociones. Es decir, que esa entrada de información, ¿verdad?, que fue percibida por el cerebro y que entró a través de los sentidos, va a ir estimulando estas zonas del cerebro que tienen que ver con el cerebro emocional, pero también, fíjate, van a activar a tu sistema endocrinológico. Y tanto el sistema endocrinológico como el cerebro se van a aliar, van a hacer equipo para activar estas sustancias químicas
que van a construir tus redes de memorias. ¿Y van a ser sanas esas redes de memorias o van a ser tóxicas? Así que fíjate cómo la amígdala está en una constante comunicación con tu hipotálamo. Esto nos capacita para sentir en nuestros cuerpos las reacciones emocionales de lo que hemos pensado. Por eso es que siempre decimos, es más fácil saber lo que estás sintiendo que lo que estás pensando. Pero cuando tú sientes la respuesta fisiológica, la respuesta en tu cuerpo de lo que estás sintiendo, ¿verdad? La reacción emocional, es porque antes has pensado algo. Pero todo va haciendo una conexión, fíjate, como una armonía, ¿verdad? Como una sinfonía que va tocando cada uno su parte y la parte del uno estimula la parte de la función que viene después de ella y va como en una cadena. Fabiola, últimamente, mundialmente, tú has observado como todas las noticias son negativas, son trágicas y hay personas que se reúnen a conversar y siguen hablando sobre cosas trágicas, sobre lo que han escuchado, la película que vieron, que son trágicas también, Sí. y sobre enfermedades, sobre posibles catástrofes. Yo quiero que comprendamos que no podemos seguir en ese rol de pensamiento, porque como tú has explicado, este bosque de nuestro cerebro, de nuestras neuronas, se va a secar y Claro. vamos a ser personas depresivas. Depresivas, con menos capacidad de ser reflexivos, de meditar en nosotros mismos, en nuestros actos. Fíjate que conversaban de ayer con una psicóloga, una doctora, y me decía que tiene casos innumerables de depresiones y de personas que están en buena posición económica, social, etcétera, pero que no saben manejar toda esta información que nos está entrando en nuestros sentidos continuamente. Así es. Es demasiado, fíjate, el impacto emocional que esto produce, entonces te desborda las emociones negativas, pero que están siendo producto de los pensamientos negativos que toda esta información activa en el cerebro de una persona. No nos quedamos impasivos, ¿verdad? No es que esto no nos afecte, no es verdad que ya somos lo suficientemente maduros, los adultos, como para que esto no nos afecte, porque eso es lo que muchas veces la gente argumenta. Yo ya soy un adulto, yo ya tengo madurez para no permitir que esto me afecte. No es cierto, te afecta, porque esa información está activando a tu cerebro. Y si en los sueños tenemos pesadillas y estamos reviviendo cosas que hemos visto o hemos oído, quiere decir que se grabó en el inconsciente o en el subconsciente. Entonces está ahí. Así es, y reproduces en la pesadilla la información que en el momento de estar despierto te impactó, te pudo incluso haber traumatizado, y encuentras su forma de expresión en el sueño, porque conscientemente no le damos el valor que tiene, porque queremos pensar que los adultos ya podemos filtrar todo y que tenemos capacidad de manejarlo todo de manera madura. Y no es así, somos vulnerables y tenemos que cuidar, ¿verdad?, lo que entra y lo que sale de nosotros. Así que fíjate, cuando estas emociones, ¿verdad?, se activan en el cuerpo, se produce entonces una respuesta física en el cuerpo, el aumento de los latidos del corazón, te sientes más acelerado, como más nervioso, como si tu cuerpo estuviera más activo, ¿verdad? Y lo podemos percibir. La respiración se puede volver más agitada. Así que esto, cuando reaccionamos así, esto nos obliga a tomar una decisión de aceptar o rechazar nuestras respuestas en base, fíjate, basadas en lo que estamos sintiendo físicamente. Es decir, si yo no me estoy sintiendo a gusto físicamente, si me siento ansiosa, nerviosa, estresada, quiere decir que lo que estoy pensando no está bien, no me está ayudando a generar emociones saludables y mi cuerpo está respondiendo, ¿verdad?, a eso.
Y como te decía anteriormente, puede ser que no lo estés pensando, pero que esté engavetado en el inconsciente. Sí, y algo lo hace surgir, Así es. lo hace manifestarse. Así que para ayudarnos, fíjate, en esta tarea, para poder recibir aún más ayuda en esta tarea, estamos conectados, nuestro cerebro conecta todas estas zonas que hemos dicho con los lóbulos frontales. Nuestros lóbulos frontales, que son la parte más desarrollada del cerebro, controlan el razonamiento, la toma de decisiones, la capacidad de análisis y de búsqueda de estrategias para funcionar a nivel ejecutivo, es decir, ¿qué voy a hacer con todo esto? ¿Cuál va a ser mi ejecución? ¿Cuál va a ser mi respuesta, mi actuación? Así que fíjate, nuestros lóbulos frontales nos capacitan para equilibrar nuestras respuestas. Por eso que muchas veces cuando decimos necesitamos madurar, necesitamos convertirnos en personas más reflexivas, más analíticas, que meditan sus respuestas, estamos hablando de esto, de que necesitamos permitir que nuestros lóbulos frontales se ejerciten y puedan entonces dar respuestas más saludables, más sanas, ¿verdad? Más racionales a lo que está sucediendo tanto en nuestro mundo exterior como en nuestro mundo interior. Fabiola, ¿y qué pasa con las personas cuando tienen, llamémoslo, un padecimiento a nivel de los lóbulos frontales? Porque existen padecimientos a nivel de los lóbulos frontales. Claro, o personas que han sufrido, fíjate, traumatismos, ¿verdad? Accidentes, tumores, han sido operados por tumores en esa zona o han sido lesionados de alguna manera en esa zona. Si bien es cierto que pueden tener más dificultad en esto, igualmente, fíjate, las personas adictas, los alcohólicos, los adictos a drogas, sus lóbulos frontales empiezan a ser dañados. Se degenera la función de los lóbulos frontales. Por eso es que les cuesta ser reflexivos, analíticos, darse un tiempo antes de responder a los estímulos, son más impulsivos. Pero no es algo imposible. Quizá no lo logren en la misma medida que una persona que no tenga daño en los lóbulos frontales, pero sí se puede obtener, porque como decíamos, el cerebro tiene capacidad de plasticidad, es decir, de cambio, de regeneración. Cuando nos dedicamos a esto de forma consciente, ejercemos la voluntad de forma consciente, nos damos cuenta que sí podemos ir adquiriendo cambios. Quizá en estas personas va a ser más lento, pero el cambio sí es posible. Tú decís que las neuronas crean nuevas conexiones. Sí. Como que se extendieran. Exacto. Sus ramificaciones. Como si crearan puentes más largos. Sí, porque yo lo que estoy viendo cada vez más es que el cuerpo humano es una maravilla. Sí, es una máquina perfecta, diseñada perfecta, ¿verdad? Fíjate, y esta es la parte realmente emocionante para nosotros, que podemos elegir justo en ese momento lo que vamos a pensar. Yo elijo no pensar más en este tema, o yo elijo seguir dándole vueltas a este tema, seguir alimentando este pensamiento, o yo elijo desecharlo, yo elijo no volver a más a este pensamiento. Y este tipo de pensamientos, fíjate, como son aún temporales, no han hecho una instalación aún permanente, es el momento en el que pueden desaparecer, pueden cambiar. Pero si no dejamos de pensar en ese tema, ya sea, fíjate, este tema, algo que está relacionado con pensamientos positivos o negativos, si no dejamos de pensar en eso, entonces esta persistencia hará, la persistencia del pensamiento, hará que toda la información en el cerebro sea despertada, toda la información que tiene que ver con el trabajo del hipocampo. Se despierta y todas las actitudes que pueden ser tóxicas o no tóxicas van a empezar a fluir libremente a través del hipocampo. Cuando yo decido que yo quiero seguir pensando en esto, no me importa si esto es negativo, si me va a terminar haciendo daño pensar de esta manera, yo quiero seguir pensando así,
porque quiero o porque creo que no puedo pensar de otra manera, entonces voy a estimular al hipocampo y el hipocampo va a empezar, fíjate, a despertar, porque ahí está la memoria y la motivación, va a empezar a despertar actitudes mentales que están relacionadas con esto que estoy pensando en este momento. Entonces van a empezar a fluir por las estructuras cerebrales. Lo estamos retroalimentando de forma consciente, de forma voluntaria. Pero hay personas que se mantienen en pensamientos dañinos porque tienen una personalidad autodestructiva. Sí, así es. La persona que tiene esta tendencia a una personalidad autocastigadora, autodestructiva, tiene que llegar a aceptar que o me dejo llevar por esta tendencia destructiva y me destruirá realmente, o le planto cara. Y digo, no quiero esto, no quiero alimentar esta parte destructiva de mí. ¿Y qué pasa, Fabiola, con las personas que padecen del TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, y tienden a pensar repetitivamente y a veces les es imposible cambiar el pensamiento? Hasta que el TOC se da cuenta de que lo que teme no va a suceder, pero es un pensamiento insistente, es un pensamiento martilleante, ¿verdad? Es insistente, por eso lo llamamos pensamientos tipo disco rayado, porque se repiten y se repiten siempre en el mismo punto. Entonces, en ese momento, fíjate, cuando la persona que sufre del TOC se da cuenta que, pero yo puedo postergar el seguir pensando en esto, porque como ya sé que no es verdad, pero es un pensamiento persistente, lo postergo, uso la distracción, vuelvo a él más tarde, yo decido cuándo, yo decido en qué momento, le voy cambiando una parte a ese pensamiento. Las personas con esto llegan a superarlo. Pero las personas, un ejemplo, las personas hipocondríacas, ellas creen que el pensamiento es verdadero, que puedo tener cáncer y la angustia es infinita. No es una idea delirante, porque entonces hablamos de una psicosis o de una esquizofrenia. La hipocondría es un tipo de cuadro ansioso. El hipocondríaco lo que teme es llegar a estar enfermo a tal punto que muera. Teme morir. ¿Y por qué siempre están pensando que tienen una enfermedad diferente? Superaron una, fueron donde el doctor y van donde otro y otro y otro, porque siempre tienen algo que los está atormentando. Porque su temor es a morir de una enfermedad. Quizá porque tuvieron familiares cercanos que murieron de esta forma, fueron impactados, alguna experiencia traumática no resuelta. A veces porque dieron lugar, fíjate, a preocupaciones por su salud, y esta preocupación llegó a volverse demasiado fuerte, demasiado atormentante, le dieron lugar y entonces han alimentado el temor. Lo alimentan visitando a los médicos, buscando diagnósticos, cuando alguien no les dice lo que quieren escuchar van a otro y ellos están alimentando esto. En lugar de desechar y decir, bueno, realmente si yo estoy muriéndome, ¿dónde están las evidencias? Cuando tú le plantas cara, quiero decir con esto, que tú empiezas a razonar esas preocupaciones. Empiezas a buscar evidencias y pruebas reales que las sustenten o las desechen. Y la parte sana de la persona es la que puede hacer esto. Porque fíjate, en nuestro hipocampo está la motivación para hacer esto. No importa que las emociones estén siendo atormentantes. Si yo decido que voy a tratar con el pensamiento que las genera, yo puedo empezar a razonar de forma paralela al temor, hasta que logro contrarrestarlo. Pero entiendo que las personas hipocondríacas, detrás de ese cuadro puede haber una ansiedad muy grande o un miedo que está llegando a ser pánico. ¿Es así? Sí, pero está demostrado y las personas que sufren estos cuadros tienen que entender que ellos pueden ejercer control sobre estos cuadros. Ellos no son víctimas que solamente están reaccionando como a algo que los ha poseído, ¿verdad? No estamos hablando de que están poseídos por esto y que toda la capacidad de razonar ha sido anulada y que toda la capacidad de sentir de otra manera ha sido anulada. Eso no es así.
Por eso es que yo creo que el psicólogo debe de trabajar paralelamente con el psiquiatra y viceversa. Claro, en tratamientos conjuntos, ¿verdad? Exacto. Como multidisciplinares. Entonces, fíjate, el hipocampo, ¿verdad? Es como un gran almacén. Es como si llegáramos al momento en el que los pensamientos se encuentran en un gran almacén de pensamientos y el hipocampo clasifica y transforma un pensamiento temporal en un pensamiento que se vuelve permanente. Se convierte en parte de mi manera de pensar. Y aquí es donde la gente piensa que cuando ya llegaron a este punto, cuando el pensamiento temporal no lo pudieron desechar o cambiar y se convirtió en un pensamiento más estable, más permanente, aquí es donde la persona cree que ya no puede cambiar. Y las personas pueden decir, así pienso, así soy y esto ya no lo puedo cambiar. Eso no es cierto, porque el cerebro tiene la capacidad de cambio. Estas funciones cerebrales, fíjate, funcionan de tal manera que tú puedes generar cambios en ellas y están a tu servicio para hacer esto. Son herramientas, ¿verdad?, a nuestro servicio. No somos víctimas de un hipocampo y de una amígdala y del tálamo. Que llegado a este punto necesitamos hacernos una pregunta muy importante y es, ¿quiero que esta información pase a ser parte permanente, parte estable de mi manera de pensar o quiero cambiarla? Quiero pensar de otra forma. Necesitamos hacernos este tipo de preguntas a nosotros mismos. Esto es bien necesario que lo vayan aprendiendo las personas que padecen de neuropsicosis o de psicosis, porque aún ellos pueden cambiar estas estructuras. Claro, entiendo por lo que me estás explicando. Que va a tomar más tiempo, que ellos pueden tardar años, lo que otra persona tarda meses, pero el cambio es posible. Nosotros damos órdenes a nuestro cerebro para ir haciendo esos cambios. Y esto es lo que decimos, fíjate, ¿por qué hay personas tan optimistas y personas que no lo son? Si bien es cierto que las personas más optimistas, muchas de ellas han nacido con esa capacidad, pero también es aprendida. Es un ejercicio diario al que ellos deciden someterse. Sí, porque hay personas que no nacieron optimistas, pero diariamente se dan órdenes. Así es, ejercitan estas capacidades. Este es un día precioso para ti, tú eres una persona inteligente, eres capaz, ¿verdad? Así es, etcétera, entonces tu cerebro emocional manda esa información a los lóbulos frontales y empiezan a trabajar en esa armonía para que este pensamiento venga a ser parte de tu manera de pensar y de tu manera de sentir. Fabiola, los seres humanos somos muy escépticos en ciertas cosas que deberíamos de creer. Fíjate que creemos en las computadoras. Creemos que pueden hacer cambios, búsqueda, instalaciones, ondas inalámbricas, etc. Y no creemos en el cerebro humano. Y fíjate, paradójicamente las computadoras han sido diseñadas, se basan en lo que es el modelo de inteligencia artificial y están imitando las funciones del cerebro. Eso es lo que están haciendo. Pero yo creo, fíjate, que muchas veces cuando pensamos que algo creado basado en el modelo de nuestra inteligencia cerebral puede sí tener cambios, pero nosotros no. Yo creo que a veces inconscientemente hay cierta idea de comodidad o de resignación. Hay como una decisión, fíjate, las personas deciden, así me voy a quedar, porque cambiar es muy difícil. Fabiola, pero es que algunas religiones la palabra resignación la ven como algo edificante, que purifica al ser humano. Yo no lo creo. Pero no sabemos entonces hacer las distinciones correctas. La oración, que muchos conocemos y aún la recitamos, pero que tiene que ver con esto que estamos diciendo. Y esa es nuestra reflexión final. Tú cambies aquello que puedas cambiar de ti mismo, que aceptes lo que no puedes cambiar de tus circunstancias y que aprendas a distinguir la diferencia. Fabiola, muchas gracias. Este día hemos aprendido cosas nuevas
y yo creo que ha sido de mucho beneficio para nuestros radioyentes. Que el Todopoderoso los bendiga. Hasta el próximo programa. Adiós.